Bueno, reforma laboral. Hoy se libró una nueva batalla en el Congreso de la República. Se hundió la ponencia alternativa que presentó la senadora Aida Bella, Sí, ¿no?, señor. del Pacto Histórico, del gobierno, que madrugó a Sí, ya dijo, presentarla antier a mí para me va a ir bien que porque fui a las 4:30 a en la radicarla. mañana, pues, no fue, la mandó ahí que Sí. correo electrónico, ¿no? Tan llegó, pero, claro, ella dijo, se discute inicialmente, pero Claro. la hundieron de manera fulminante. Eso Sí, no la dejaron ni respirar. no la dejaron respirar, Juan Diego, pero es que las mayorías ya se sabía, la tenía la senadora Angélica Lozano con su ponencia. Entonces, pues ellos ya habían hecho un acuerdo, ya se habían reunido los partidos y pues la senadora Ida Bella, que es, hay que recordarlo, de pues coalición del gobierno, había presentado una alternativa con la que muchos no estaban de acuerdo. Entonces, pues ya que estaba más o menos cantado que eso nació muerto. Era una reforma alternativa zombie. Eso Sí. no tenía... Sí, Sí, eso no tenía futuro y pues la de la senadora Angélica Lozano, que muchos del gobierno dicen que está peluqueada, ella dice que no, pues es la mayoritaria y es la que se va a discutir bueno, en pues este a esta momento. hora sigue allá candente el debate. Así es. En el Congreso hay mucho movimiento en este instante y por eso tenemos a dos invitados especiales. Esmeralda Hernández, senadora de la bancada de gobierno justamente, y también Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático. A los dos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en W Sin Carreta, pero voy a empezar con la senadora. Bueno, senadora, ¿qué va a pasar ahora? Se hundió la alternativa. Se está discutiendo la otra reforma, la que muchos en el gobierno y en la bancada que apoya naturalmente la reforma y la consulta popular, pues no respaldan. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, Juan Diego, primero un saludo para ti, para Joana, para Paula, para el representante Cadavid y por supuesto para la audiencia que nos acompaña hasta ahora. Pues bueno, nosotros estamos trabajando, como ustedes lo han visto, desde el gobierno nacional y desde la bancada de gobierno en distintos frentes, intentando que por cualquier vía se logre reivindicar los derechos de los trabajadores en Colombia y por supuesto una de esas vías es la reforma laboral. Yo creo que vale la pena aquí hacerse una reflexión y es que hoy la ciudadanía y el gobierno llevó a una encrucijada al Congreso de la República, una reforma que ya se había hundido, Juan Diego, que estaban en contra todos los sectores políticos casi que por unanimidad, hoy está más viva que nunca y hoy está debatiéndose en el Congreso de la República. Eso es gracias solamente a la presión, al trabajo de la ciudadanía, a los movimientos sociales y al interés que ha tenido este gobierno por poner en la agenda pública y política este debate. ¿Qué está pasando en este momento con la reforma? Hemos estado atentos todo el día, yo particularmente he estado siguiendo el debate todo el día, estuve allí, estoy pendiente de lo que se ha venido aprobando. Hemos defendido la reforma laboral porque vale la pena recordar que es la reforma del gobierno, solamente que hay dos ponencias, una integral y que resuelve de fondo el problema de trabajo decente en Colombia, que fue la que presentó la senadora Ida Bella, y una ponencia alternativa que ya lo habíamos anunciado, que el país lo conoce, que ha sido liderado por Angélica Lozano en alianza con los partidos tradicionales y que trasquila, que peluquea, que mutila la reforma original. ¿Qué está pasando en este momento y qué es lo que queda por fuera de la reforma si se aprueba como sigue, que además porque están aprobando en bloques y están aprobando, digamos, en la coalición mayoritaria? Quedan por fuera los aprendices del SENA, quienes no se les laboraliza el contrato de aprendizaje. Quedan por fuera los trabajadores del campo, es decir, el trabajo rural y el trabajo de las familias campesinas no se reconoce en la reforma laboral. Quedan por fuera la laboralización de los transportadores en el país. Se niega el recargo nocturno, el recargo dominical y festivo al 100%, queda solamente a un 75%. Se niega que inicie la jornada laboral a las 6 de la tarde y en cambio empezará a las 7 de la noche, es decir, es una cosa miserable. Le niegan la posibilidad de Dame aquí. pagarle una horita más Gracias. a los trabajadores colombianos. Se legaliza una cosa que me parece que es muy complicada, que la opinión pública no le ha puesto el ojo, que es el reconocimiento del trabajo por horas, lo que precariza aún más las condiciones laborales de esas personas que van a trabajar por horas, y se Sí. niega una cosa que me parece completamente absurda, la posibilidad de que las grandes empresas o las empresas que tienen más de 100 empleados Claro. contraten o tengan la obligación de contratar por lo menos 2 personas con discapacidad. Sí, senadora, y justamente también queremos hablar con el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático. Representante, y bueno, ¿qué responde usted frente a este pronunciamiento de la senadora que dice que muchos trabajadores quedan por fuera de esta reforma laboral? Paula, Joana y Juan Diego, muchas gracias a ustedes y por supuesto un saludo a la senadora. Pues evidentemente lo primero que hay que decir aquí
es que el Congreso de la República tiene autonomía para modificar, bien sea articulados, bloques o textos que considere que no son beneficiosos y que las discusiones se tienen que dar sobre cada uno de esos puntos. Por ejemplo, cuando se narra rápidamente la laboralización del contrato de aprendizaje del SENA, lo que se ha dicho básicamente es que la laboralización en los términos en cómo lo traen, permitiendo una cuota de monetización que sería mucho más económica para el generador de empleo, que a final de cuentas va a preferir monetizar que incorporar. Le estamos diciendo, tengan mucho cuidado porque al final del día lo que van a hacer es destruir el contrato de aprendizaje. Primero eso. Segundo, temas que también se han incorporado, por ejemplo, como la formalización de las madres comunitarias, tema súper sensible y con el que uno no puede estar en desacuerdo, pero la pregunta es, ¿necesita reforma laboral para eso? La respuesta es no. La pregunta es, ¿por qué no han formalizado a las madres comunitarias si tienen la capacidad fiscal para hacerlo? Esa es la primera pregunta. Y así muchos otros elementos que uno puede discutir, como por ejemplo decir que las discusiones sobre términos de recargos nocturnos, pues tienen que mirarse con mucho detenimiento porque suena muy bien y nadie puede decir que no quiera mayores derechos laborales. Pero hoy hay que recordar que ya existe la reducción de la jornada laboral en Colombia, que disminuye esa intensidad de 48 a 42 horas, Joana, sin disminuir, Paula, sin disminuir el salario. Es decir, que ahí hay elementos que el papel puede con todo, pero tenemos que ver hasta dónde el generador de empleo, que el 90% de las plazas de empleo en Colombia lo provee la pequeña y la mediana empresa, puede resistir. Ese es un elemento y evidentemente no pueden someter al Congreso a un chantaje. O aprueban lo que yo quiero o entonces emprendo una campaña de desprestigio contra ustedes. Claro. Eso es lo que ha sucedido por parte del gobierno Juan Diego y pues el Congreso es eso, es discusión y no sometimiento o notarizar las decisiones del gobierno nacional, Entendido. o cualquiera otro. Entendido. Representante Cadavid. Oiga, y hoy surgió otro gran dilema y problema. Lo que ha dicho el ministro Benedetti del Interior, el de la política, que en medio de todo este debate, que si no se aprobó la consulta cuando correspondía, que el que no se haya debatido, bueno, todo eso da para que el gobierno pueda decretar la consulta popular, es decir, sacar un decreto y decir, vamos a la consulta porque el Senado no hizo nada por eso. Así es, Juan Diego, y por eso pues ha generado pues digamos diversas opiniones, sobre todo porque como decía Paula anteriormente, la Corte ha dicho que eso no se puede, pero hace unos instantes también el presidente Gustavo Petro estaba diciendo que la ley sí lo facultaba para poder hacer eso. Entonces tenemos el tuit del presidente Gustavo Petro justamente para que lo podamos ver. A ver. Sí, esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Pues está bastante largo, pero vamos a leer un pedazo. No, solo un pedacito. Sí, porque si no nos quedamos acá. Sí, exacto. La ley es clara en establecer explícitamente que si el Senado no se pronuncia con un concepto favorable o no sobre la consulta popular, el presidente puede decretar la consulta. Y después dice que al presidente elegido por los colombianos no se le puede quitar sus derechos legales y constitucionales. Entonces ahí hace toda una explicación diciendo que la constitución política lo faculta, pero pues sin embargo ahí hay una discusión, Juan Diego, porque la Corte dice otra cosa. Bueno, en fin. Y pues, que está atento al desarrollo que tenga el Las debate de la marchas. reforma laboral en la Comisión Cuarta, que será... Pero escribió ahí la séptima, ¿no? Sí, se equivocó, Se porque equivocó, está en la cuarta. seguramente, ¿no? Sí, Porque señor. escribe Porque séptima. normalmente estaba en la séptima, Pues fue entonces yo donde creo que hundió, se equivocó, de hecho. exactamente. Bueno, pues consultamos a un abogado constitucionalista para seguir hablando con nuestros invitados, el representante y también nuestra senadora, pero aquí está lo que dice el doctor Charri, un constitucionalista, sobre la posibilidad de que se decrete la consulta popular. No puedo compartir la tesis del ministro del Interior en el sentido de que no hay decisión del Senado de la República. La hay y la hay negativa. Distinto es que el gobierno considere que no se ciñó al procedimiento, aspecto que debe revisar la Corte Constitucional. Lo cierto es que la Constitución establece que para poder convocar mediante decreto una consulta popular nacional se requiere concepto previo favorable del Senado de la República. Senadora Esmeralda, ¿qué opina usted frente a lo que dice el abogado Chagui y también lo que dice la Corte Constitucional, que es ilegal hacerlo por decreto? Mira, es que hay que hacer una distinción.
La Corte Constitucional, y aquí comparto parte de la intervención que ha hecho el abogado, es lo que dice es lo siguiente. La ley establece la obligatoriedad de que el Senado se pronuncie favorablemente o negativamente sobre una solicitud de consulta popular. Para eso tiene 20 días con 10 días prorrogables, en total un mes, que en teoría se cumpliría este 30 de mayo. Y si el concepto es negativo, pues no podrá convocarla por decreto. Lo que pasa es que esa no es la discusión. La discusión que ha puesto el ministro Benedetti y que la ha puesto la bancada, yo particularmente la he puesto sobre la mesa y todos los congresistas que estuvimos ese día, es que es irregular la decisión y uno podría afirmar que no hubo decisión por lo siguiente. Uno de los puntos que me parece a mí de verdad irrebatible. El voto que fue tan polémico, que tiene que ver con el voto del representante, del senador Edgar de Cambio Radical. Lo que sucedió fue que él equivocadamente, seguramente porque ni siquiera él tenía clara cuál era la votación y queda evidente y quedó comprobado en los videos, es decir, ya lo conoció la opinión pública, votó favorablemente por la consulta. Estaban 48-48. Una vez cerrado el registro, se cambia el sentido del voto, cosa que no se puede hacer porque es ilegal, es decir, no se apega al reglamento, se cambia la votación y queda 47-49. ¿Qué establece el reglamento? Cuando hay empate, que es lo que realmente sucedió en este caso y está comprobado con videos y demás, significa que no hay decisión o significa entonces que debe repetirse la votación. Eso es lo que nosotros hemos reclamado hasta el cansancio. Mira, al otro día nosotros le pedimos, y fue una discusión como de 4 horas en la plenaria del Senado con estos argumentos diciéndole al presidente, ratifiquen la decisión, sea favorable o sea en contra de la consulta, ratifíquenla porque no hay decisión frente a lo que sucedió el día anterior. No había claridad frente a los votos manuales, no había claridad frente a los votos virtuales. Pero además el argumento que plantea el ministro Benedetti me parece que es completamente legítimo, porque aquí están diciendo, saliendo a decir que es que no había proposición, que era una solicitud del presidente y que como tal no aplica como proposición. Yo difiero completamente de esa postura por varias cosas. Primero, una proposición es cualquier solicitud o cualquier propuesta que se someta a consideración en la plenaria del Senado. Segundo, como tal, la solicitud debió leerse, es decir, cuál era la solicitud integral que había hecho el presidente junto con sus ministros, es decir, debió leerse el contenido de la consulta popular para que los congresistas tuvieran la oportunidad de saber qué era lo que iban a votar. Ejemplo de ello, lo que sucedió con el senador Edgar Díaz, que no sabía ni siquiera lo que estaba votando, Claro. vota por error y luego cambia el voto. Y además de eso, no se cierra la votación, no se anuncia el resultado, eso está viciado por todas las irregularidades y lo que procedería allí es que o se ratifique la decisión o en su defecto uno podría asimilar que no hubo decisión. Claro. Y lo que sí dice la ley es cuando no hay decisión, puede adoptar la decisión, la consulta por decreto del presidente. Claro, finalmente, representante Cadavid, pues ya estamos en esta discusión, usted nos ha expuesto varios puntos, de hecho, en los que considera que no se necesitaba una reforma para que los trabajadores tengan eso, pero le quiero preguntar ahora, ¿en qué puntos estaría usted dispuesto a ceder de las cosas que sí quiere el gobierno, de las cosas que, por ejemplo, está buscando el ministro del Trabajo y el ministro del Interior? Joana, se puede dar una discusión seria y profunda, no populista, en materia de recargos, sin que eso elimine las posibilidades de la generación del empleo. Aquí el objetivo no puede ser darle simplemente un mensaje a un sector de las centrales obreras y exterminar por completo la generación de empleo en Colombia. Yo estoy en contra de esa posibilidad. Hay otros elementos que se pueden moderar, como lo del contrato agropecuario. Los temas se tienen que mirar con mucho cuidado. Hoy, como se estaba planteando en la reforma, un trabajador agrario tendría que trabajar a un solo empleador y no atendiendo las realidades, por ejemplo, de los jornales, donde en un solo día ellos quieren y pueden trabajar en 3 lugares diferentes, por supuesto, reconociendo toda la formalidad. Pero además déjeme, y si usted me permite, decir rápidamente que el gobierno tiene un gran enredo. Primero dicen que la consulta no tiene decisión, la primera, pero segundo y acto seguido van y radican una nueva consulta, una nueva solicitud. Entonces, si la primera no tenía decisión, ¿por qué radican un nuevo texto con nuevas preguntas? Que además son absolutamente inviables e inservibles esas preguntas de temas que no necesitan ley. Pero tercero, radican esa consulta por parte del ministro encargado de las funciones delegadas presidenciales, Guillermo Alfonso Jaramillo, sin tener la capacidad para eso. Y ahora sale el ministro con una nueva teoría. Yo lo que creo es que tienen un gran desespero por toda esa forma absurda y tosca en la que han procedido con el Congreso de la República, y por eso no les ha quedado más que la amenaza: o aprueban lo que a mí me gusta o entonces les mando el pueblo encima.
Ellos dicen que son pueblo y pueblo, como si nosotros fuéramos unos extraterrestres o nos hubieran elegido unos alienígenas o no sé quién nos eligió. No, no más intimidación, no más chantaje, que avancen los debates necesarios, que avancen las reformas que tengan que avanzar, pero no bajo la visión tosca del gobierno, que es lo que ellos quieren, o simplemente llaman a la violencia y a la agitación, como ahora ya sale su vocero Roy Barreras a decir que entonces si nos eligen viene la guerra. De ese chantaje estamos cansados y este país necesita alternativas diferentes y no más amenazas a la democracia. Representante Cadavid, senadora Hernández, muchísimas gracias por estar a esta hora de la noche con nosotros aquí en W Sin Carreta. Dos visiones, dos miradas frente a un tema trascendental para el país.